Om. 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 Tatsaviturvarenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yonah prachodayat. Om 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 Tatsaviturvarenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yonah prachodayat. Tatsaviturvarenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yonah prachodayat. Si pudieron recibir la energía de este canto, la vibración adentro de su cuerpo, vamos a hacer como unos giros chiquititos, como si fuéramos a anclarlas, como si fuéramos a hacer un efecto de un taladro que va hacia la tierra. Y como si ancláramos estos cantos en nuestro ser y en nuestro espacio, ahí donde estamos. Vamos a anclarlos primero con una fuerza, con un sentido de ese giro para el lado que sintamos que necesita girar. Y después vamos a desgirar como creando un centro, un lugar perfecto de ancla. Un lugar en donde el ancla es mi elección. Va más allá de este surco que cavamos. Es porque yo elijo anclar y elijo estar ahí. Y ahí tomamos unas respiraciones hasta que sentimos abrir los ojos. En este espacio, en este lugar.
Muy bien, bienvenidas, bienvenidos. Eh, Vamos a seguir para María Elena, que creo que es la primera vez que venís a estos encuentros. Esta es una charla, es una conversación, y vas viendo, si no era lo que esperabas porque esperabas una práctica, tranquila, podés salir, no, no pasa nada. Esto es una charla sobre espiritualidad y es una manera de entender eh, lo que está atrás de cada práctica de yoga, ¿no? Lo que está atrás, ¿cuál es la ventana de atrás de cada práctica de yoga o de cada práctica espiritual que vamos a hacer? De cada vez que vamos a ir a buscar, conectar con la fuente de amor adentro. Esa fuente de amor adentro es interminable, es infinita, pero se ve normalmente como bloqueada. Se ve bloqueada por una fuerza inconsciente. La fuerza inconsciente es esa parte de mí que no conozco. Y a veces es difícil de conocer, depende bastante de nuestros juicios y de nuestra educación y de nuestra personalidad. A veces tenemos una personalidad muy amorosa que nos impide ver nuestra parte oscura, y esa personalidad amorosa quiere que yo sea solo de una manera, quiere que yo solamente exprese amor, y esa parte no sabe que cuando yo logro amar mi parte oscura es cuando amo más. Esa parte mía que es amorosa no sabe que cuando yo le doy lugar a cualquier sombra, a cualquier oscuridad, ahí es donde yo estoy amando más. Ahí es donde está en juego mi posibilidad de amar. Cuando logro eh, atravesar esas sensaciones. Y, y la oscuridad no es que está ahí para que yo la vea, la descubra y la deje ahí actuar sola, sino está ahí porque es el otro lado de mi luz. Mi luz va a ir por un lado y mi oscuridad va a ir por otro, ¿no? Y todo esto se traduce todo el tiempo en el yoga. Como hay un canal de mis meridianos o de mis nadis, que nadi es como la palabra en sánscrito para lo que sería un meridiano, que igual por ahí no es lo mismo o no son los mismos, pero es como un recorrido de mi cuerpo. Un nadi es como un recorrido de mi cuerpo, ¿no? Y nosotros tenemos muchos nadis, pero tenemos tres principales. Y los dos que son, dos de esos tres principales, son los que representan esto que les estoy diciendo, representan la dualidad, representan mi luz y mi oscuridad. Un nadi representa el frío y el otro representa el calor, y me recorren a lo largo de todo el cuerpo. El despertar espiritual sucede cuando los bloqueos que se encuentran al final de estos dos recorridos se remueven, ¿no? Estos bloqueos que yo puedo tener al final del recorrido de mis nadis se remueven, y ahí el prana entra en el canal central. Estos recorridos se juntan en la base de mi cuerpo, y ahí es donde están los obstáculos. Ahí es donde viven. Cuando estos obstáculos se remueven, el prana logra entrar por mi canal central. Y ahí es donde yo siento la unidad. Ahí es donde descubro la unidad. Que la unidad no es otra cosa que el encuentro de estas dos polaridades que dejan de ser polares para ser una. Cuando estas dos polaridades pasan a ser una, el prana entra en mi canal central, y si recorre hasta arriba, entonces ahí yo puedo atravesar todo este mundo que hay en mí, todo este mundo que son todos los chakras, que son todos los niveles que yo puedo tener, y se ven todos como recorridos por una corriente que lo sabe todo.
una corriente que todos tenemos adentro, y esta es la gran noticia para todos, que es una corriente que lo sabe todo. Esa corriente ya lo sabe todo y no necesita aprender nada, lo sabe todo. Pero para que esta corriente se ponga de manifiesto, necesito conocer mis polaridades, necesito abrazarlas, amarlas, darles lugar y con ese amor no creer en estos supuestos obstáculos. Porque los obstáculos son suposiciones, no son verdaderos. Los obstáculos en realidad son mis miedos, son mis juicios, son mis ideas de cómo las cosas tienen que ser y son todos mis patrones emocionales, mis patrones físicos y son todos los lugares en donde no hay amor, en donde no hay amor, no hay aceptación. Y esos son los obstáculos, eso sería lo que obstaculiza, es la misma oscuridad en algún punto, que cuando yo la veo deja de ser oscura, pero para verla necesito verla realmente y no creerla. O sea, cuando yo veo la oscuridad, necesito saber que lo que estoy viendo no es tal cosa. Necesito saber que lo que estoy viendo no es lo que me define, no es lo que soy en verdad. Yo no soy ni mi amor, ni mi parte amorosa, ni mi parte odiosa. Yo soy más que eso, ¿no? Y cuando accedo a este canal central puedo ver que soy más que eso, soy todo eso junto. Todo eso junto. Y nosotros muchas veces, desde esta personalidad amorosa, vamos a querer actuar una cosa amorosa, entre comillas, negando la parte oscura, y cuando hacemos eso, estamos creando más oscuridad. Porque en el momento en que yo hago eso, no estoy siendo verdadera. Y el amor no es otra cosa que la verdad. El amor no es otra cosa que la verdad. El amor y la verdad son lo mismo. Entonces, nosotros habíamos estado hablando de ese Samyoga, que era como una unión muy fuerte que hay entre mi parte materia y mi parte espíritu, ¿no? Esa parte en donde se junta mi espíritu con mi materia, en donde yo no puedo saber cuál es cuál, dónde empieza y dónde termina. Este Samyoga tiene algo que lo crea, y eso que lo crea es la ignorancia de la que también hablamos en el pasado, en otros encuentros. Esta ignorancia que habíamos llamado en sánscrito avidya. Esta avidya, esta ignorancia, ya sabíamos que no era intelectual, ¿qué es esto? Justamente a lo que no accedo, a ese saber que tenemos todos, que yo les decía antes, es ese saber ser que tenemos todos. Avidya es como lo opuesto a eso. Es la imposibilidad de acceder, de conectar con esa sabiduría. Se me viene de nuevo esta película Avatar, ¿vieron? Que enganchaban la cola a la naturaleza y ahí era cuando se corría la sustancia a través de ellos. Y de los personajes, no sé si la vieron alguna vez, es una película que tiene todo un lado así espiritual y tiene todo un lado, no sé, de guerra y qué sé yo, pero esa parte en donde ellos conectan, ¿no? con su cola y la enganchan a la naturaleza, es como que ahí se llenan como de energía y ahí entienden todo. Y es como que ellos en su saber trascienden el intelecto, tienen como un saber que trasciende el intelecto. Entonces,
el Samyoga se reduce cuando se reduce mi desconexión. Entonces, para reducirlo, necesitamos acercarnos, preguntar, hacer prácticas que nos ayuden, ¿no? Como todos los movimientos que vayamos a ir haciendo para acercarnos y conocer y conectar conmigo, saber quién soy cada vez. Alguien me pide algo, necesito saber, a ver, ¿lo voy a dar? ¿No lo voy a dar? ¿Lo quiero dar? ¿No lo quiero dar? ¿De dónde lo daría? ¿Desde qué lugar? ¿Para qué lo daría? ¿Cómo lo daría? Y ahí, esto al principio por ahí hay como una brecha, ¿no? Porque entre que actúo bueno, y pienso o indago, pero esa brecha se va haciendo más corta porque claramente, a medida que me voy conociendo más, voy sabiendo más lo que se manifiesta. Al principio es mayor la distancia, como en cualquier conocimiento, ¿no? Hay una distancia más grande entre que yo puedo saber lo que hay en mí eh, y lo que voy a hacer. Y a veces me voy a equivocar y voy a actuar desde un error. Y ya sabemos, cada vez que actuamos desde un error, va a traer una consecuencia. Cada vez que yo actúo desde un kleya, ¿se acuerdan? Va a dejar un residuo. Ahora, nosotros vamos a confundir los residuos, porque a veces vamos a ser frontales y el otro se va a enojar. O vamos a ser verdaderos y el otro no nos va a recibir bien, ¿no? Y Y ser verdaderos no necesitamos, para ser verdaderos no necesitamos ser crueles, pero por ahí al principio podemos ser un poco torpes ahí, o sea, un poco como trastabillosos, porque cuando vamos a ser verdaderos y queremos serlo y queremos amar y queremos hacer esto desde la mejor parte de nosotros, a veces nos va a salir como con olas o con aromas que vienen de nuestras partes que dicen que no al amor, ¿no? Entonces eso va a traer reacciones de la afuera. Y también lo que va a traer reacciones de la afuera es que si yo nunca fui verdadera y un buen día me decido hacerlo, entonces el afuera claramente va a reaccionar porque están esperando otra cosa. Porque muchas de mis relaciones están creadas desde ese lugar, en donde yo era de una manera y así obtenía el amor. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Eh, entonces, acá cuando vamos a ir a dar de esta manera, es como que no es que vamos a ir a dar para que el otro nos reciba, no es que vamos a ir a dar para que el otro nos apruebe y nos quiera, sino que vamos a ir a dar lo que somos. Y por ahí podemos expresarnos mucho en el momento en que necesitemos expresar, ¿no? Lo que pasa o lo que somos. Y esto va a llevar conocernos. Y para conocernos hay varias herramientas. Una de ellas es escribir. Bueno, a ver, yo hice esto, pero en verdad quería haber hecho esto. Y así como libremente escribir, o cómo me siento. eh, es como un ejercicio que uno podría hacer como de limpieza de lo que hay. Eh, esa sería una de las cosas. Eh, Otra cosa que les iba a contar es que la tensión de la dualidad o la tensión que existe, ¿no? en estas corrientes se manifiesta en la materia siempre, ¿no? Se manifiesta en la materia, por ejemplo, en rayas y tamas, que eran dos de las gunas. Las gunas son eso que habíamos hablado que son las cualidades de la materia. Cualquier cosa que nosotros tengamos tiene movimiento o tiene peso o tiene como
cualquier cualidad, por ejemplo, el agua, por ejemplo, por ahí es más neutra, pero si yo pongo el mate, tiene una cualidad, ¿no? El mate, en verdad, tiene una cualidad intrínseca que después me afecta. Pero esta cualidad que le es intrínseca es que tiene como un acelerador, o no sé, una cosa así, como la cafeína, por ejemplo, ¿no? Que tiene ese material adentro que crea esto, ¿no? Que trae rayas, y que cuando yo lo consumo me lleva a ese lugar. En cambio, por ejemplo, si yo consumiera una cosa pesada, como, no sé, un plato de ravioles con crema, que no sé si es el momento que les puede dar hambre ahora, eso por ahí es como una comida que me va a dar a mí, que me va a crear a mí como un peso, ¿no? Como un peso, un tamas. Así como esto que les digo, respecto de esos alimentos, hay distintas cosas, hay música rajásica o música tamásica, ¿no? Hay todo lo que nosotros vamos consumiendo va a crear esto en nosotros, va a crear estos viajes de mucha intensidad o de aplacamiento, en su extremo opuesto. Después están todos los que hay en el medio. Y en el medio justo está ese balance. Muchas de las prácticas que hacemos son para invitarnos a ir a ese balance. ¿Para qué vamos al balance? Justamente vamos para desconfiar o para descreer de esos obstáculos, para dejar de que esos obstáculos me tironeen en la vida y me lleven para un lado o para el otro. Entonces, muchas de las prácticas que hacemos nos quieren llevar al centro. Muchas veces nos quedamos en ese ir hacia el centro y por ahí sin abordar lo que el obstáculo es en sí mismo. Y necesitamos abordar el obstáculo. ¿Por qué? Porque si no, el obstáculo va a seguir ahí. Entonces, necesitamos abordar el obstáculo y cuando lo abordemos, no va a ser cómodo. Nos va a llevar a un lugar incómodo. Nos va a llevar como a un movimiento, porque eso mismo se va como a mover, se va como va a ser como burbujas. Y cuando haga las burbujas se van a hacer visibles. Y va a ser como un estado de hervor, ¿no? Pero ese estado de hervor, eh, de nuevo, necesita como ese marco, ese lugar, ese espacio, que puede ser la práctica, que puede ser un grupo de trabajo, que puede ser cualquier cosa que a mí me permita como lidiar con esas burbujas, lidiar con eso que estoy atravesando. Y no necesitamos saber que esas burbujas no van a quedarse ahí permanentemente. Y para eso tenemos algo que es el yo observador, ¿no? Que es como la posibilidad de ir como un poco más atrás de la burbuja, saber que la burbuja está acá, pero que si yo me paro acá puedo mirar ese proceso y saber que en verdad soy una testigo del proceso, no soy el proceso, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Eh, entonces, nosotros tenemos como niveles. Al principio, lo primero que yo puedo ver es que tengo síntomas. Entonces, para ir creciendo, ¿no? Lo primero que voy a ver es que me aparecen síntomas y los síntomas me empiezan a incomodar. Entonces ahí, si reconozco que hay síntomas en mí y que me empiezan a incomodar, ese es mi primer paso, verme con síntomas. Como cuando me veo con síntomas, dejo de pensar que es el afuera el que me causa mis síntomas. Es como que ahí en un momento digo, ay, pero esto se está creando en mí. Necesito hacer un movimiento. Después, el siguiente nivel es conocer las causas. ¿De dónde vienen estos síntomas? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se originaron? Después necesito crear como unos objetivos. Bueno, yo voy a sanar esto, voy a ir por esto ahora, voy a ir por este objetivo ahora. Entonces me pongo un objetivo,
me pongo una meta para ir por eso, para después poder saber hacia dónde voy. Cuando me pongo esa meta, ahí empiezo mi proceso de prácticas o de depuración o lo que fuera que necesito hacer para crecer. Y después voy a valerme de herramientas. Me voy a valer de herramientas, de práctica o lo que fuera, que va a ser eso que me va a acompañar. El siguiente paso sería que estas gunas, que estas fuerzas que se mueven, ¿no? Rayas y tamas que me llevan de un lado al otro, con mucha tensión, se reduzca, como que ese movimiento agitado que puedo tener de ir de un lado a otro, que nosotros lo podemos comprender a veces cuando comemos algunos alimentos o con el yin y el yang, ¿vieron? Cuando una cosa es muy yin y otra cosa es muy yang, entonces el cuerpo va a querer compensar por sí mismo. Va a querer, si yo por ejemplo comí algo muy yin, voy a necesitar comer algo muy yang para compensar. Mi cuerpo me lo va a pedir, porque no sé si entienden lo del yin y el yang, pero es parecido a esto de rayas y tamas, ¿no? Porque es como, es la tensión entre dos cosas opuestas. Siempre voy a querer compensar esa tensión. Y lo que va a pasar a través de mis prácticas es que estos movimientos que tienen las gunas se van a como reducir. Y recuerden que nosotros tenemos distintos niveles. Tenemos un nivel físico bien palpable, tenemos un nivel energético, respiratorio, que ya es diferente, es menos palpable, pero todavía está ahí. Todavía toca mi nariz, por ejemplo, el aire, o todavía siento los chuchos o las corrientes de energía. El siguiente nivel ya es mental y es mucho más abstracto, porque son pensamientos. El siguiente nivel es emocional y es mucho más profundo y es mucho más inaccesible, porque las emociones son como más desde las tripas, entonces me agarran. Entonces como que cada uno de esos niveles tiene estos vritis, tiene estos movimientos de los que hablábamos. Y estos movimientos se van como reduciendo, se van como achicando, dejan de ser tan extremos. Y ese sería un siguiente paso del camino, un siguiente nivel. Cuando estos movimientos en mis distintos niveles se reducen. A la vez, todos mis niveles van juntos. Por un lado van juntos, pero por otro lado se pueden ir apoyando unos a los otros. Yo, desde mi respiración, puedo tocar mis emociones. Desde mi canto, por ejemplo, puedo tocar mis pensamientos. Desde mi cuerpo puedo acceder a también mis emociones. Entonces, como que tenemos distintas ayudas desde los distintos lugares. Entonces, por ejemplo, si me toma una emoción, puedo bailarla, puedo sacudirla, si ese es mi lenguaje. Puedo cantarla, puedo expresarla, gritarla, si ese es mi lenguaje. Puedo pintarla, si ese es mi lenguaje. Cada uno puede elegir cuál es su manera. También puedo escribirla, o depende. Pero está bueno usar otro lugar para rescatarme de uno de mis lugares. O sea, como yo tengo distintos niveles, por ejemplo, si tengo una tristeza enorme con la que no puedo y me toma, entonces es como de a poquito invitarme a moverla. Y esa energía, si vamos a entender lo que es todo es energía al final, ¿no? Todo es chispa. Y esa chispa puede derretirme, puede malhumorarme, puede deprimirme, o esa chispa puede inyectarme una corriente de vida. Entonces, ¿cómo hago para que mi tristeza se renueve? Y puedo bailarla, puedo como moverla, como dejarla que se mueve, se va a convertir en placer. Y cuando hago eso estoy dando amor. ¿Por qué? Porque estoy eligiendo no quedarme pegada o identificada
con lo que estoy sintiendo. Estoy buscando llevarme hacia donde necesito llevarme y no que otro me lleve, porque en realidad nadie me va a poder llevar. A pesar de que yo patalee y que yo pida y que yo puedo pedir compañía, ¿no? En cualquier situación en la que esté, pero el otro nunca me va a rescatar como yo necesito ser rescatada o rescatado. Nunca, nunca, porque no tiene los medios. Y por ahí nosotros a veces hacemos esfuerzos para rescatar a alguien cuando lo vemos sufriendo. Y tampoco podemos rescatarlo. Por más Teresas o Teresos de Calcuta que seamos. Porque el otro vive su historia y necesita elegir. Nosotros le podemos decir, bueno, yo estoy con vos, pero en el momento en que queremos ir a sacarlo, es porque no podemos con lo que sentimos cuando el otro está ahí. No podemos lidiar con lo que vivimos cuando el otro está en ese lugar. Entonces lo primero es lidiar con lo que a mí me pasa porque el otro está ahí. Porque si no, el otro va a rechazar absolutamente cualquier cosa que yo le quiera dar. Y con esto tengo mucha experiencia. Mucha experiencia. Eh, entonces lo que dice esto es que cuando uno se sostienen las prácticas y sostiene las angas de yoga, que ahora las vamos a ver durante mucho tiempo, toda esta tensión, todos estos movimientos se reducen, esta tensión de la dualidad se reduce, este samyoga se reduce, y cuando se reduce este samyoga, entonces yo tengo como otro acceso a mi espiritualidad, a mi espíritu. Y entonces cuando eso pasa es como que experimento y puedo experimentar a mi espíritu, lo puedo sentir. Y mi espíritu se experimenta a sí mismo a través de mi cuerpo, a través de mi mente, a través de todos mis sistemas. Y ahí es donde aparece esa sensación de que ya está, de que hay como una gran calma. Hay como una sensación de llegué a este lugar. Eh, y en verdad no es que llegamos a ese lugar para quedarnos ahí. Llegamos a ese lugar para saber que está ahí esperándonos cada vez que nos corramos de ahí. Sostener ese lugar no es nuestra tarea. Nuestra tarea es vivir la vida sabiendo que está ese lugar. Vivir cada cosa que vivo sabiendo que está ese lugar. Y nosotros vamos atravesando al correr de la vida como si fueran canales de parto. Se pone todo requete estrecho, ¿no? Se pone estrecha una relación, se pone tensa, se pone estrecha y nosotros después salimos, ¿no? Y cuando hacemos esa salida, la relación es como que se habilita, se desata y aparece todo el amor, toda la posibilidad del amor. No sé si esto lo entienden, pero vamos a buscar más maneras de hacerlo comprensible si hiciera falta. Así que bueno, voy a abrir el espacio para las preguntas. La, la sabiduría o la sapiencia de que eso existe a mí me permite no quedarme pegada a lo que voy viviendo. Pero nosotros necesitamos saber que la vida es esto que vivimos. O sea, la vida es lo que vivimos. Y cada vez que yo hago ese movimiento desde el lugar identificado en el que yo esté, hacia un lugar de amor, cada vez que yo haga ese movimiento,
voy a sentir muchas bendiciones. Bendiciones, alegría, bliss. ¿Cómo se dice bliss en castellano? Como bendiciones. Dicha, dicha. Gracias. Voy Ah, a sentir gracia, dicha. Y esa gracia que voy a sentir, la voy a sentir porque hago el movimiento. Imagínate, si no hubiera que hacer ese movimiento, no sentiríamos nada. Es como si no sucediera nada, en realidad. Y es eso lo que necesitamos atravesar. Es como ese canal del que hablaba antes. Es como un canal que se pone estrecho y se tiene que poner estrecho. Se tiene que poner tenso, porque si no, yo ahí cuando no está tenso, no voy a elegir hacer nada, voy a quedarme ahí laxa, sin hacer nada. Pero cuando se pone tenso, ahí se pone en juego si voy a elegir el amor o si voy a elegir separarme. Me voy a ir de la relación, me voy a ir a otra relación y por ahí voy a llegar al mismo lugar estrecho para hacer lo mismo que siempre hice, o voy a ir a nacer. Me voy a animar a nacer. Cada vez que yo me animo a nacer, viene la dicha. Pero vivir en la dicha no sería tan dichoso, porque sería mucho de lo mismo.